Ya subí todas las notas, esas que están ahí son las definitivas. Ya tienen todos los puntos de las dos prácticas. Tienen los puntos de los que han expuesto o me han presentado el material, también ya está ahí. Así que eso es lo que llevan ahorita, ¿ok? Quedan pendientes todavía 40%, ¿verdad? Y 20% que van en ECO, 10 y 10 de ECO y del otro que es... Una pregunta, y los que no han expuesto aún les va a subir, ¿no? Los que ya pasó el tema, Que no no han expuesto, mándenme en el tema para poderles... Ok. Bueno, entonces, Somos los últimos. Sí, cuenta, todavía no va a subir más. Si les falta por el tema, prepárenlo para que lo puedan exponer, ¿ok? Bueno, entonces vamos a seguir hablando de demencia, ¿verdad? Les quiero compartir esta diapositiva que es nueva prácticamente. A ver si esto ya lo vimos. Este es el DSM-5 definiendo a los trastornos degenerativos, ¿ok? Y nos habla entonces de que ellos dividen, ahora la nueva división del DSM, hablando de trastornos degenerativos, lo divide en tres fases. El trastorno degenerativo menor, que lo mencionan ellos como predemencia, el trastorno neurodegenerativo mayor y el delirio. Y el mayor, ya ahí entrarían las demencias, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las 6 áreas cognitivas que ellos están evaluando para encasillarlos en cada uno de estos puntos? Las áreas cognitivas que ellos evalúan son la atención, el lenguaje, la función ejecutiva, las habilidades perceptuales y motoras, el aprendizaje y memoria y la cognición social. Esas son las 6 áreas que ellos van a evaluar, ¿ok? Entonces, ellos definen ahora, con esta nueva clasificación, la demencia, y la definen como aquella patología que interfiere en las actividades diarias del individuo, que mantiene un deterioro progresivo y crónico con respecto al funcionamiento previo, que esos fallos referidos pueden ser dados ya sea por el paciente o un informador, y que deben de ser corroborados por los tests cognitivos, y que debemos de descartar otro tipo de patologías que están asociadas, como es la esquizofrenia, la depresión, el uso de drogas, los eventos vasculares cerebrales, ¿ok? Entonces, ahora vamos a avanzar hasta esta diapositiva para definir lo que es el deterioro cognitivo leve. Entonces, el deterioro cognitivo leve es una medida, y por lo tanto, si es una medida, tenemos que tener un marco de referencia para poder dar esa puntuación, ¿ok? Va a identificar en los pacientes estos síntomas manifiestos en los cuales hay un declive cognitivo que no cumple con los criterios de demencia. Ahora, ¿cuáles son esos criterios formales del deterioro cognitivo leve? Estos pueden ser valorados en el paciente o un informador. Hay veces que el paciente viene en una situación en que no puede comunicarnos o no puede hablarnos o no puede referirnos su estado. Entonces lo tomamos de un testigo, ¿ok? Entonces, este deterioro en las capacidades cognitivas, pero que no afectan el funcionamiento cotidiano de estos pacientes, pero que sí hay un deterioro en su capacidad cognitiva, esto le llamamos un deterioro cognitivo leve. Ahora, ¿cómo lo diagnosticamos? Lo vamos a diagnosticar a través de varias escalas que podemos utilizar en el consultorio. El que más estamos utilizando y el que es más sencillo de realizar es el Mini-Mental State Examination, ¿ok? Y este nos habla, esta es la tablita, a la cual ustedes pueden acceder a internet, tomarle una copia, es un checklist, y esta nos va a evaluar las siguientes áreas. Una es la orientación temporal y espacial, otra es la memoria inmediata y de retención, la otra es la concentración y memoria de trabajo, el lenguaje y la praxis, ¿ok?
¿Qué es lo importante de esto? Que los resultados de esta prueba nos van a arrojar una puntuación. Acuérdense que el deterioro cognitivo leve es una medida del estado actual mental de este paciente. Entonces hacemos un mini test y ese mini test nos va a puntuar. Lo importante es que si tenemos un mini test con una puntuación de 30 a 27 puntos positivos de que el paciente lo puede hacer, que lo puede realizar, que el paciente está ok en ese punto, nosotros podemos hablar de que este paciente no tiene ningún tipo de deterioro, ¿ok? 30 a 27. Y menos de 6 puntos en el mini-mental statement, estamos hablando de una demencia severa, ¿ok? Entre 9 y 6 puntos vamos a hablar de una demencia moderada a severa, entre 24 a 10 puntos leve a moderada, entre 26 y 25 el resultado es dudoso y puede presentarse un deterioro que pueda causar la demencia. Esto es como la clasificación de Glasgow, ¿ok? Entonces acuérdense de la puntuación de Glasgow. Aquí tenemos también una puntuación para el estado cognitivo del paciente, se llama mini-mental state, ¿ok? Hacemos los puntajes que nos dan esa checklist, vamos practicando en el paciente, tarda de 10 a 15 minutos en hacerlo y nos va a reportar un puntaje, que ese puntaje nos va a orientar hacia qué tipo de patología tiene este paciente. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ahora, ¿qué es lo importante de esto? En el examen yo les voy a dar este puntaje, ¿no? Tengo un paciente masculino o femenino que llega a su consultorio, usted le realiza un mini-mental state y tiene tal puntaje. Pues con ese puntaje ustedes ya se pueden ir orientando hacia qué tipo de patología tiene. Entonces, 30 a 27 el paciente está normal, no tiene ningún tipo de patología, ¿verdad? Pero a partir del 26, del 24 y al 10, ahí ya tenemos una demencia de leve a moderada. La siguiente de 9 a 6 es moderada a severa y menos de 6 ya tenemos un paciente en demencia severa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una vez que ustedes diagnostican ese deterioro cognitivo, la otra pregunta que se tienen que hacer es: ¿este evento es reversible o es irreversible? Y para eso vamos a valorar al paciente, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los elementos fundamentales para determinar si este paciente tiene una condición reversible o irreversible de su deterioro cognitivo? Número uno, es bien importante la cronicidad y la cronología de los eventos y ver cómo ha ido progresando. Recuérdense que para diagnosticar demencia tiene que ser un proceso de tipo ¿qué? Crónico, progresivo, que limita al paciente de inicio en sus actividades diarias y posteriormente en sus actividades básicas, como es estas básicas como es el control de esfínteres, como es el comer, o las actividades diarias que es desplazarse en la casa, poder servirse un pocillo de agua, un vaso de agua. Estas son básicas, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos esa progresión de los síntomas y qué dominios de ese DSM-5 que hablamos de lenguaje, actividades y todo eso son afectados, cuál es su impacto funcional y cuáles son los otros síntomas neurológicos que él tiene asociados, nosotros podemos decir: este paciente tiene una actividad, una demencia progresiva crónica irreversible o reversible. ¿Okay? Es bien importante que tengamos el acceso a un informador que sea fiable, que esté familiarizado con el paciente, ¿okay? Para poder diagnosticar este trastorno cognitivo. ¿Okay? Muy bien. Ahora, estos síntomas siempre tenemos que correlacionarlos con su función anatómica y eso nos va a ayudar a guiar el diagnóstico y tratamiento. Por ejemplo, un paciente que está con una demencia frontotemporal, ¿cuál será su comportamiento? Apatía. Es un paciente con los síndromes estos lobales que vimos, entonces puede estar apático, es un paciente que puede no tener juicio, no tener raciocinio, puede estar desinhibido. Entonces sabemos ya que este paciente con estas manifestaciones neurológicas tiene una representación anatómica y podemos decir: este paciente muy probablemente tiene una afección del lóbulo frontal o del lóbulo temporal o del lóbulo occipital
Y entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? A proceder a hacer estudios. Primero, estudios de imagen y segundo, estudios histopatológicos o bioquímicos, que es el plan que vamos a hacer en nuestros pacientes. Ahora, la edad del paciente también es un dato bien importante, porque hay ciertas patologías que van a estar localizadas en los grupos etarios, sobre todo aquellos mayores de 65 años. Sabemos que si tenemos alteraciones cognitivas o demenciales menor a los 65 años, estas ya se consideran tipo de demencias o deterioros cognitivos atípicos y que hay que buscarle cuál es su origen y darle su tratamiento. ¿Está bien? En estos tipos de demencias atípicos, desde aquí las causas secundarias más frecuentes las vamos a encontrar en pacientes jóvenes, procesos infecciosos, procesos de drogadicción, procesos genéticos. Entonces eso es lo que vamos a ir viendo en estos pacientes. Ahora, ¿qué en cuanto al paciente anciano? El paciente anciano que tiene un síndrome de demenciación lentamente progresiva debe de realizarse la siguiente evaluación mínima. Número 1, hay que hacerle a estos pacientes una exploración neurológica general en la que se haga este cribado cognitivo y hacemos el Mini-Mental State. ¿Ok? Muy bien. Segundo, tenemos que definir si este paciente no está en un estadio de depresión de moderada a severa. Por eso les había platicado, les comuniqué que la depresión es uno de los síntomas que está hasta en el 75% de los pacientes que van a desarrollar con el tiempo deterioro cognitivo y demencia. Entonces, si ustedes tienen un paciente al cual se le diagnostica esta depresión, deben de empezar su manejo lo más pronto posible, porque estos pacientes van a avanzar a un deterioro cognitivo. Y hay que excluir el diagnóstico de depresión de todo paciente que estemos estudiando con deterioro progresivo o demencia. Entonces hay que evaluar si este paciente está depresivo o no. El otro punto que debemos de evaluar en estos pacientes es si presenta o no trastornos del sueño. Estos pacientes evidentemente van a tener alteraciones del ciclo sueño-vigilia, que quiere decir que lo más común es que ellos duerman durante el día y durante la noche estén despiertos. Y estas alteraciones del sueño, eso va a causar que haya un deterioro progresivo mayor y que el paciente vaya a cursar rápidamente a la demencia. Tenemos que revisar detalladamente qué tipo de medicación está tomando este paciente. Puede que esté tomando demasiados, por ejemplo, benzodiazepinas que le han recetado para la conciliación del sueño o hipnóticos. Entonces hay que averiguar bien, o el paciente está teniendo una sobremedicación de medicamentos metabólicos para la glucosa que está cayendo en hipoglucemias constantes, o el paciente está recibiendo tratamientos para la hipertensión que están sobrevaluados y el paciente está cursando con hipotensiones constantes. Y todos estos factores van a disminuir obviamente la energía, la circulación y van a aumentar el deterioro neurológico de estos pacientes. Esto es una revisión detallada de la medicación. La bioquímica sérica es bien importante. Ahí checar cómo están sus niveles de hemoglobina. Un paciente que está anémico va a tener entonces hipoxia crónica y esto va a deteriorar a estos pacientes. ¿Cómo están sus niveles de glucosa? Ya lo platicamos. ¿Cómo están aquí ven también, cómo están sus electrolitos séricos? Este paciente hace hiponatremias crónicas, las hiponatremias causan edema cerebral y entonces este paciente va a avanzar a un deterioro cognitivo más progresivo. Entonces, la determinación de la vitamina B12 es bien importante y los niveles de tirotropina o valorar el perfil tiroideo, porque estos pacientes con déficit de TSH o con déficit de vitamina B12 van a presentar datos de encefalopatía o cambios metabólicos que los podemos confundir fácilmente como un deterioro cognitivo o con una demencia. Entonces hay que descartar ese tipo de patologías. ¿Okay? Tenemos que hacerle también pruebas básicas de neuroimagen, resonancia magnética, tomografía de cráneo para ver cómo está. ¿Okay? Hay pruebas específicas que nosotros vamos a utilizar solamente en pacientes a los cuales nosotros creemos que las básicas estas, el Mini-Mental State, ya lo catalogamos en un deterioro cognitivo. Ahora hacemos los perfiles básicos y no encontramos
ninguna patología, entonces vamos a pedirle evaluaciones especializadas. Pero recuérdense que al nivel donde nosotros vamos a captar a nuestros pacientes es poder decir si este paciente en realidad tiene un deterioro cognitivo o no, y si este paciente requiere de que lo refiramos o no al neurólogo o al psiquiatra, dependiendo cuál sea nuestra impresión diagnóstica. Entonces, esta evaluación especializada no la vamos a hacer nosotros, pero debemos de conocerlas porque se le aplican a este tipo de pacientes. ¿Okay? Número uno de ellas es el estudio del líquido cefalorraquídeo. Y aquí en el líquido cefalorraquídeo vamos a nosotros estimar o vamos a averiguar qué tipo de patologías neurológicas están asociadas al depósito inadecuado de ciertas sustancias que nos van a causar el daño neuronal o el daño axonal. Entonces, por ejemplo, en estos pacientes hacemos una punción lumbar, obtenemos el líquido cefalorraquídeo y entonces le enviamos para estudio de la presencia de amiloide, la presencia de esos 42 residuos de péptido amiloide que se llama A-beta 42. A estos pacientes estamos pensando directamente en excluir aquí la enfermedad de Alzheimer. Podemos hacerle un PET scan y estos pacientes, este tipo de estudio es especial para aquellos pacientes que estamos pensando en que tenga una demencia asociada a la enfermedad por Crionis. Para detectar placas en la enfermedad de Alzheimer también podemos nosotros pedir un SPECT para ver también los niveles de dopamina, cómo están y que esos niveles de dopamina estén asociados al deterioro cognitivo de la enfermedad de Parkinson. Entonces podemos hacer esta prueba de SPECT, que son marcadores que van directamente a estas zonas de los ganglios basales donde se encuentran las células que forman dopamina, y si el marcador está altamente captado allí, pues podemos decir que ese paciente es funcional. Pero si no se capta marcador allí, es porque va dirigido directamente con anticuerpos hacia esas células, entonces podemos decir que si no capta, ese paciente tiene alteraciones en esas áreas de formación de dopamina y ese paciente va a desarrollar parkinsonismo. ¿Ok? Muy bien, entonces también podemos hacer resonancia magnética para medir exactamente cómo está nuestra atrofia cerebral, y el líquido cefalorraquídeo también lo podemos utilizar para evaluar procesos inflamatorios autoinmunes, presencia de proteínas que las podemos hacer en el electroforesis de proteínas, saber cómo están IgM, IgG, IgA, si están relacionadas a algún tipo de enfermedad autoinmune, o la presencia de un proceso de neuroinfección donde podemos ver marcadores de leucocitos, marcadores virales, podemos hacer pruebas para TB, podemos hacer pruebas para sífilis. Todo esto podemos hacer a través de la obtención de estas muestras. Entonces, las pruebas especiales para demencia, como es el análisis del líquido cefalorraquídeo, la tomografía por emisión de positrones, que se conoce como el PET, y la tomografía computada por emisión de fotón único, deben de reservarse para diagnósticos inciertos o para demencias con presentaciones atípicas. ¿Ok? Esto es bien importante que lo sepan porque es de la forma en que nosotros vamos a referir a nuestros pacientes. ¿Cuál va a ser nuestra función por estos pacientes con deterioro cognitivo? El poderlo diagnosticar de manera temprana para que estos pacientes no vayan a evolucionar hacia una demencia. ¿Ok? Diferenciar si este paciente realmente está en un deterioro cognitivo asociado a otro tipo de carencias como hipotiroidismo, como deficiencia de vitamina D, como alteraciones electrolíticas, como trastornos de la glucosa, como mal manejo de la hipertensión arterial, ¿verdad? Descartar todas estas situaciones, de hacer un diagnóstico de depresión y entonces ahora sí pedir una batería básica que comprende la biometría hemática, la química sanguínea, los electrolitos séricos, los niveles de complejo B y TSH, y una vez que tenemos esto ya diagnosticado y que no nos dé mayor prueba, entonces podemos avanzar hacia un segundo y otro tercer nivel. ¿Ok? Esto es bien importante y a veces desanimante, pero así es en la medicina. No se dispone ningún tratamiento específico aprobado por la FDA para el manejo del deterioro cognitivo leve.
y ningún medicamento ha demostrado hasta la fecha en que pueda prevenir la progresión de estos pacientes a demencia. Hay muchos estudios ahorita en boga tratando de ver sobre todo el amiloide, proteína tau, estos 42 elementos que van a formar la placa amiloide, las alteraciones en las células que producen dopamina, anticuerpos, todo esto está en trabajo, todo esto está en estudios. Se están creando medicamentos monoclonales que van directamente y específicamente a tratar estas situaciones, pero aún no tenemos nada clínico. ¿Se puede controlar? Podemos utilizar medicamentos que lo estamos utilizando como de manera, ¿cómo se llama? Empírica, como son, por ejemplo, estabilizadores neuronales, citoprotección, como cuáles, citicolina, memantina, que mejoran el entorno de la neurona, mejoran el entorno del axón. Podemos administrar complejo B, podemos administrar antioxidantes, pero estos elementos no han sido probados en estudios multicéntricos con grandes muestras, estudios doble ciego. No, realmente no tenemos algo como tal. ¿Qué hacemos? Pues damos lo que tenemos a nuestra mano, ¿okay? Y vamos esperando que en el futuro haya un tratamiento cierto para este tipo de enfermedades. Entonces, cuando no tenemos esta situación, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Prevenir. ¿Cómo se previene? Haciendo que el paciente tenga su vida lo más saludablemente posible. ¿Okay? Entonces, estos pacientes, por ejemplo, los abuelitos, no hay que dejarlos solos. Sus pacientitos, si ustedes lo dejan solo, porque es que quieren vivir en el rancho y les gusta vivir en el rancho y les gusta vivir solos, no interactúan, no tienen una forma de platicar, no tienen proyectos, no tienen algo que los motive. Entonces esos pacientes entran en mutismo, entran en depresión, y la depresión va a acelerar el proceso de deterioro cognitivo. Entonces, captarlos a tiempo, hacerle un mini mental state que te va a llevar 10 a 15 minutos, localizarlo en qué tipo de deterioro está, leve, moderado, deterioro cognitivo leve, moderado o severo, identificar que ese paciente ya tiene una demencia. Con eso que nosotros hagamos, hemos hecho lo mejor y lo mayor para él. ¿Ok? De ahí iniciarle con citicolina, iniciarle con memantina, iniciarle con ginkgo biloba. Todos son procedimientos que yo digo, para mí es como para aplacar la conciencia del médico, más que realmente tengamos un estudio que nos diga si esto va a parar el deterioro. Si hay estudios que dicen que retrasan el deterioro, y entre más temprano lo hagamos, pues mejor, pero finalmente estos pacientes, si tienen la edad, si tienen factores genéticos, si tienen factores bioquímicos, si hay estudios de neuroimagen que nos dicen que el paciente está perdiendo neuronas, muy poco podemos hacer por eso. ¿Está bien? Desgraciadamente, pero tenemos que conocer las patologías para poderlos tratar. Entonces, ¿qué acerca de la enfermedad de Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer es la demencia más común. Hasta el 75% de los pacientes que tienen mayor de 65 años tienen esta patología, y tienen una prevalencia en México y en Estados Unidos y equiparable de más o menos de 14.1% en las poblaciones de mayores de 65 años. Entonces, la afectación primordial del Alzheimer está en los campos de la memoria, ¿ok? Y del 60 o 80%, todos estos y del 60 al 80% de las demencias neurodegenerativas van a corresponder a la enfermedad de Alzheimer. El principal factor de riesgo para obtener Alzheimer es la edad, ¿ok? Pasado los 65 años, y es la prevalencia de Alzheimer llega a duplicarse cada 5 años, ¿ok? 65 años, empiezo con una prevalencia del 75%, a los 70 años voy a duplicar esto al 80-85%, y así, en lo que va incrementándose el riesgo, no necesariamente es paciente de 65 años va a sufrir de Alzheimer, ¿no? Pero el riesgo es aumentado. Ahora, un segundo factor de riesgo importante para la enfermedad de Alzheimer es la presencia genética de estos alelos
G4 o ApoB, lambda 4. Y estos son parte de los estudios genéticos que le hacemos a estos pacientes para llegar al diagnóstico de Alzheimer. Obviamente no está en nuestras manos hacerlo, pero debemos de conocerlo, que estos pacientes requieren de un estudio genético y por lo tanto debemos de enviarlo con un genetista o con el neurólogo o algún centro hospitalario donde se pueda realizar este tipo de pruebas, porque están asociados a la presencia de ApoE4, es un factor determinante en el diagnóstico de Alzheimer. Otros factores, la historia familiar, el sexo femenino, antecedentes de eventos vasculares cerebrales químicos, ¿ok? Y en una menor medida estas enfermedades encefálicas asociadas a problemas de tipo cardiovascular, ¿ok? Otros datos importantes, y aunque en menor cuantía se ven, pero tienen que ver con el desarrollo de esta enfermedad y nosotros lo podemos rescatar de la historia clínica. ¿Cuáles son esos? Que el paciente no tenga un buen nivel educativo, eso aumenta el riesgo de Alzheimer. Que el paciente no haga ejercicio de manera regular, eso aumenta el Alzheimer. Que el paciente consuma una dieta mediterránea, ¿verdad? Que hayan actividades en las cuales el paciente ponga en práctica sus procesos de memorización, de identificación, esas actividades lúdicas. Hay que apoyar a que estos pacientes hagan memogramas, hagan estos juegos de mesa en donde la retentiva y la memoria se ponen en juego, ¿ok? Entonces, este tipo de herramientas en el estilo de vida han demostrado en estudios que protegen contra el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, ¿cuáles son los elementos protectores? Una dieta mediterránea, que es prácticamente lo que venimos hablando dentro de la reforma pro salud adventista, el ejercicio, ¿ok? El uso de la memoria, utilizar el leer los libros, el llenar crucigramas, el hacer sopa de letras, todo eso pone en actividad al cerebro de estos pacientes. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología de Alzheimer? Estoy a 10:35, si está bien, no sé, tal vez. Ok, ¿cuál es la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer? Básicamente es la pérdida de cuerpos neuronales, ¿ok? Esto es una teoría que se está proponiendo. Cuando hablamos de teoría, vuelvo y le repito, es algo que no estamos 100% ciertos, pero que estamos dilucidando que por ahí va la situación. Entonces, lo que sí vemos característicamente en estos pacientes es la pérdida de volumen de neuronas o de materia gris en el cerebro, ¿ok? Hemos encontrado también, o se han encontrado en las biopsias de patología, la presencia de estas placas de fibrina, de A-beta amiloide alrededor de las neuronas, y también vamos a encontrar ovillos neurofibrilares que vienen del depósito de proteína tau intracelular. Entonces hay dos tipos de patología, una intracelular y otra extracelular. ¿Cuál es la intracelular? Neurofibrillas o ¿cómo se llama? Ovillos, ¿sí? Neurofibrilares que están dentro de la célula y que corresponden a depósitos de proteína tau. Y extracelular, que es la presencia del beta amiloide. Y de ahí se han identificado hasta 42 elementos que se pueden depositar y pueden causar una reacción de tipo inflamatorio. ¿Qué empieza primero? El depósito del beta amiloide, y posteriormente van a venir los depósitos de proteínas tau intracelular. ¿Ok? ¿Desde cuándo empieza? Mire, ¿desde cuándo empieza estas alteraciones bioquímicas, patológicas o histopatológicas? Estamos hablando de que pueden empezar hasta 20 años atrás. Y hacemos la comparación con el enfermo diabético. El enfermo diabético, para avanzar a insuficiencia renal, debe de haber pasado por lo menos 10 años de tener la diabetes bien o mal controlada. Eso va independientemente del control. Tienes problemas de glicosilación, vas a avanzar a daño renal en 10 años. Aquí es lo mismo. Independientemente de cómo esté tu situación,
el depósito del beta amiloide y el inicio de la deposición de proteína tau va a tomar un tiempo de 15 a 20 años, y ese tiempo de 15 a 20 años es el que nosotros podemos maniobrar con cambios en el estilo de vida y con citoprotección. ¿Sí se entiende? Ok, perfecto. Muy bien, entonces estos serían los nuevos métodos diagnósticos. Si ustedes ven aquí en esta diapositiva cómo está el cerebro normal, ¿verdad? Este es un corte histopatológico del cerebro normal. Y fíjense de este lado cómo está el cerebro deteriorado. Ya se ha perdido una gran cantidad de neuronas, hay depósitos alrededor de las neuronas de beta amiloide y hay depósitos intracelulares dentro de las neuronas de proteína tau. Todo eso hace que se vaya perdiendo este componente neuroaxonal y obviamente todas las sinapsis y todos aquellos efectos que representa esto analógicamente para el paciente se va a ver manifestado en estas lesiones. Esto lo veríamos nosotros en una resonancia magnética. Mira, aquí si gusta, apagamos la luz para que se vea bien. Entonces, en esta resonancia magnética, miren cómo están aquí estos ganglios basales. ¿Sí se ven? Normal. Y miren cómo están en la enfermedad de Alzheimer. Ya prácticamente están desapareciendo. Pero para llegar a esta situación, por lo menos ya pasaron más de 30 años. Y esos 30 años son los que nosotros debemos de incidir para que estos pacientes puedan tener una mejoría. ¿Ok? Esa toque importante medial, temporomedial. ¿Ok? Muy bien. Vamos adelante entonces. Esta es una misma imagen de estos pacientes en donde estamos viendo el deterioro ahí en el hipocampo, en los ganglios basales, y cómo podemos ver esta pérdida de las neuronas con ese resaltamiento en esta resonancia magnética, en donde vemos que ahí, al haber ese resaltamiento, lo que estamos hablando ahí es que hay algo que se está depositando ahí, que está haciendo que aumente la refringencia y nosotros lo podamos observar. ¿Está bien? Muy bien, entonces vamos a avanzar. Ahora, nosotros podemos, aparte de hacerles esa resonancia magnética y esa tomografía de cráneo, podemos hacer un PET scan que va a marcar esas zonas donde estamos perdiendo neuronas y donde se están depositando la proteína beta amiloide y tau, y eso lo podemos hacer a través del PET, y podemos utilizar biomarcadores en el líquido cefalorraquídeo, ahí es donde nosotros vamos a pedir los niveles de beta amiloide y de proteína tau. ¿Ok? Podemos encontrar disminuidos los beta amiloides dependiendo la fase en la que nosotros estemos investigando al paciente, y muy aumentados los de la proteína tau. ¿Ok? Entonces, acuérdense, para el diagnóstico de Alzheimer tiene que estar asociado a casos hereditarios, en menos del 1%. Entonces, no recomiendan como tal el estudio, estas son las nuevas, no recomiendan como tal el estudio a toda la población que estemos pensando en Alzheimer, ¿verdad? Porque pueden existir falsos positivos o falsos negativos. ¿Cuáles son los genes que están asociados con Alzheimer? APP, PCN1, PCN2, pero el importante es el ApoE4 porque va a incrementar el riesgo de desarrollar Alzheimer. ¿Ok? Eso no significa que lo vayas a desarrollar, pero si está presente es una hándicap, es una lesión que puede desarrollarse, y aquí si es negativo pues no va a excluir la enfermedad. Y esto es como se va dando el proceso en el tiempo de la enfermedad del Alzheimer. ¿Sí? Empiezan de manera normal, empiezan los depósitos de beta amiloide, aquí viene la curva de ya el depósito de la proteína tau, y desde que empieza esta beta amiloide y proteína tau a causar lesión en la neurona y en el axón, entonces nosotros vamos a ver daño cerebral, pérdida de la memoria y un deterioro funcional que va avanzando con el tiempo hacia la demencia. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Todo claro? Muy bien. Okay.
Entonces, fíjense, en esta tablita es bien interesante cómo van pasando por las diferentes fases el paciente con enfermedad de Alzheimer. Fíjense, el tiempo antes del diagnóstico, la fase asintomática de estos pacientes duran hasta 30 años. En la fase prodrómica, donde hay síntomas muy leves, que empieza a morir la neurona, que hay atrofia media temporal, que hay depósitos y presencia ya de proteína tau en el líquido cefalorraquídeo, van a pasar en esa fase prodrómica más o menos 5 años. Sumados a los 30 que tenían, ya llevamos 35 años. Y en la fase sintomática, que es ya en la fase del diagnóstico, ya el paciente lo vamos a ver muy evidentemente con la presencia de la enfermedad, atrofia difusa y los depósitos de beta amiloides y proteína tau. Esto pasa con los pacientes que tienen hipertensión arterial y que nunca se trataron y llegan debutando al área de urgencias o con un evento vascular cerebral isquémico o con un infarto o con una insuficiencia cardíaca congestiva, con un corazón muy dilatado, ya con una dilatación excéntrica que hace que este corazón no sea funcional. Es lo mismo aquí, son 30 años de una enfermedad asintomática que empieza con pródromos que va a tardar más o menos unos 5 años y a los 35 años ya este paciente con estas alteraciones ya va a manifestar la enfermedad. ¿Okay? La otra demencia que nosotros vamos a hablar en este ítem así rapidito es la demencia de cuerpos de Lewy. Entonces, la demencia de cuerpos de Lewy va a presentar síntomas autonómicos agudos y este es bien importante para ayudarnos a la diferenciación entre una patología y otra. Entonces, aquí en demencia de cuerpos de Lewy van a predominar los síntomas autonómicos. ¿Cuáles son esos? Hipotensión ortostática. ¿Qué quiere decir hipotensión ortostática? Que el paciente va a tener un bajón de su presión arterial al ponerse de pie, ¿no? ¿Okay? O al girarse. Entonces, estos datos bien importantes. El paciente va a cursar con estreñimiento crónico y el paciente, si es masculino, va a venir, de hecho es por lo que más viene a la consulta, por un proceso de disfunción eréctil. Todos estos pacientes van a tener trastornos del sueño, ¿ok? Sobre todo en el trastorno del sueño REM, en donde es que tenemos nosotros la mayor capacidad de descansar, que es el movimiento rápido. Ese sueño REM es el que va a estar más afectado en este tipo de pacientes y eso lo va a llevar a que este paciente en el día tenga hipersomnio, ¿ok? Va a tener fluctuaciones notables del estado mental. Este paciente se vuelve convulsivo, impulsivo, convulsivo, ¿ok? Este dato es bien importante en cuanto a la demencia de los cuerpos de Lewy. Tiene alucinaciones visuales tempranas. Entonces, si nos llega un paciente mayor de 65 años quejándose de insomnio, de disfunción eréctil, que tiene actividades compulsivas, que tiene alucinaciones visuales tempranas, ve a familiares que se le aparecen, ve gente en su puerta tocándole. Entonces este paciente, pues ya puedo ir orientándome a que este paciente puede tener una demencia de los cuerpos de Lewy. Los episodios de síncope son importantes porque si está asociado con signos autonómicos y con hipotensión ortostática, es lógico pensar que estos pacientes van a tener síncopes, ¿ok? Y eso obviamente va a hacer que poco a poco este paciente caiga en alteraciones profundas de su estado mental. Otro dato importante en estos de cuerpos de Lewy es, así piénselo, hipotensión ortostática, síncope. Entonces, ¿qué van a tener estos pacientes de manera frecuente? Caídas, van a tener caídas frecuentes. Los pacientes mayores de 5 años con alteraciones neurológicas del sueño, con estados compulsivos, con alteraciones visuales, alucinaciones visuales tempranas, con caídas repetidas. Entonces, esos pacientes hay que ponerlos dentro del entorno de la demencia de cuerpos de Lewy. Ahora, ¿qué en cuanto a la demencia temporal? Y esta tablita es bien importante que la estudien porque nos hace los diferentes comparaciones clínicas para ayudarnos al diagnóstico de la enfermedad. Por ejemplo, la demencia temporal.
Entonces, en la demencia temporal, vamos a ver que ellos van a tener escasa percepción o negación de que se están deteriorando. Oiga, usted ve que ha venido cambiando con el tiempo. No, yo sigo igual, pero se le olvida, se pierde en su casa, se le olvida dónde deja las cosas, pero él sigue negando. Eso se llama negación de su deterioro. ¿Ok? Ahora, el comportamiento otra vez es obsesivo, compulsivo, pero aparece, acaba de aparecer en estos días o en estos tiempos. Tienen comportamientos delictivos. ¿Qué son esos comportamientos delictivos? Pues hurtar, puede amagar con armas, puede intentar hacer diferentes o comprometerse en diferentes acciones que obviamente salen de las normativas regulares. Este paciente es compulsivo para comer, todo lo que sea compulsivo, lavarse las manos, exceso de mantener las cosas limpias, darse atracones, todo eso nos está hablando de que este paciente puede estar presentando una demencia temporal. Y básicamente estos pacientes van a tener un deterioro específicamente en las motoneuronas, en neurona motora superior e inferior, y esto va a llevar como apariencia clínica a que sean pacientes que estén perdiendo mucha masa muscular. Entonces tienen sarcopenia muy avanzada. Entonces estos pacientitos de 65 años, en los cuales las familias relatan, no, pues él estaba bien, estaba entero, y en el lapso de 5 años ha perdido mucha masa muscular, podemos sospechar que tienen presencia de demencia temporal. Entonces acuérdense, comportamientos delictivos, glotonería, negación de su estado de comportamiento y patologías de las motoneuronas como sarcopenia. Eso nos está hablando de demencia pronto temporal. ¿Está bien? Ahora, en cuanto al deterioro cognitivo vascular o enfermedades demenciales asociadas a procesos que tienen que ver con la circulación, entonces aquí lo que vamos a encontrar como datos característicos es alteraciones de la marcha y caídas al inicio de la enfermedad, esta incontinencia emocional, que el paciente cambia rápidamente del llanto a la risa y de la risa al llanto. Esto es bien característico de estos pacientes con demencia de origen vascular. Apatía acusada, o sea, están allí muy apartados del entorno, no quieren hacer nada, no se bañan, olvidan sus comidas, olvidan darle de comer a sus mascotas. Toda esta apatía es característica de estas enfermedades vasculares y una lentitud en su desarrollo cognitivo muy marcada. ¿Ok? Y por último, esta hidrocefalia con presión normal, que son causas mecánicas también de demencia, en las cuales vamos a tener trastornos de la marcha. Aquí lo más importante es el predominio de la amnesia y la incontinencia vesical. Léanse bien esa tablita, eso nos habla de cuadros clásicos de este tipo de enfermedades. Ya casi termino. Ahora, puntos claves, esto es bien importante, ¿ok? Averiguar por el nivel educativo del paciente, si este paciente hace ejercicio de manera regular, ver qué tipo de dieta él está consumiendo, y estas actividades que implican mejorar la memoria son bien importantes en la etapa de prevención del deterioro cognitivo. ¿Ok? La resonancia magnética va a ser de amplio uso en estos pacientes que estamos tratando de diagnosticar Alzheimer. ¿Y cuál es el dato característico de la enfermedad de Alzheimer en una resonancia magnética? Pregunta de examen. Es la reducción del volumen neuronal en el hipocampo. ¿Ok? Ahora, alteraciones también en los neurotransmisores y en las enzimas controladoras de esos neurotransmisores. Por ejemplo, los inhibidores de la acetilcolinesterasa, y estamos hablando aquí de este medicamento que utilizamos como memantina, ¿ok? Han demostrado que dice ahí beneficios discretos en el rendimiento cognitivo de estos pacientes que tienen ya una enfermedad de Alzheimer de leve a moderada. Entonces, vuelvo y le repito, en el arsenal de tratamiento no tenemos mucho que ofrecerle,
hay que ser preventivos, hay que utilizar esos 35 años de ventana que tenemos para el diagnóstico de Alzheimer y hay que trabajar en ello. Y la memantina sí está aprobada para la demencia moderada grave en pacientes con enfermedad de Alzheimer y deterioro funcional significativo, retrasa el progreso, pero no es curativo. ¿Ok? ¿Está bien? Bueno, básicamente era eso. Entonces, el día de mañana vamos a continuar con lo que es, vamos a hablar de las enfermedades de cuerpos de Lewy, vamos a ver cuerpos de Lewy y vamos a ver la demencia asociada al Parkinson, ¿ok? Y con eso, delirio, y con eso acabaríamos esto. Va. Luego vamos a ver los trastornos del movimiento, vamos a ver esclerosis y vamos a ver trastornos mielopatías. Y con eso terminamos el material. Ya lo tienen, estudienlo, ¿ok? Estudienlo. Vamos a tener que hacer el examen sí o sí el próximo martes. ¿Ok? Sí o sí el próximo martes, porque ya después nos quedaría nada más una semana corta, más o menos, porque terminamos el 31, es el último día de clase, para ver los últimos temas. A ver, perdón. Si necesitan puntos, es el momento de preparar la plática y darla, ¿ok? Entonces, número uno. Número dos, el examen, el cuarto parcial lo vamos a mover a la fecha donde se va a programar el examen final. ¿Okay? Esa va a ser la fecha del cuarto parcial. ¿Okay? Recuérdense, falta por sumar estos dos parciales que vienen, que son 40%, falta por sumar ECOE, que es un 50, otros 10 más, 50%, y falta otros 10 más que es del, ¿cómo le llaman? Proyecto integrador. Del proyecto integrador. ¿Okay? Este año no sé si vayan a tener, hasta donde yo sé, sí, pero no se preocupen. En otros años donde no hemos tenido proyecto integrador, lo que yo hago es que la nota del ECOE va para el integrador. ¿Okay? Entonces todavía tienen mucha oportunidad, echen ganas. A ver, lo importante es que vayan aprendiendo, esto es bien importante que lo aprendan. Lo básico tienen que aprender. ¿Está bien? Y trastorno del movimiento.